Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una noche más en esto que hemos denominado controversias a través de la televisión pública fueguina. Acostumbrados a que me ven de ser corbata y demás, la verdad que a veces los apuros y las circunstancias hacen que uno tenga que salir así, pero bueno, no importa. Como decimos siempre, lo importante a veces no es el continente, sino el contenido. Bueno, 11 días para las elecciones. Poquito, ¿cómo se pasó este año? Por Dios, no sé si a ustedes les pasó exactamente lo mismo que a mí, pero es como que el año nos pasó por encima. El año, las circunstancias, la política, la economía, en definitiva, todo lo que nos rodea. Y decíamos, a 11 días de una elección fundamental para el futuro, en principio, por lo menos para los próximos 4 años de nuestro país. Con básicamente al día de hoy, más allá de que son 5 los candidatos a la presidencia de la Nación, 3 son los que están pujando por, algunos dicen ganar en primera vuelta, otros por entrar en un balotaje. Lo cierto es que un Javier Milei, un Massa y una Bullrich están pujando en estos momentos por el voto de la mayoría de los argentinos. Y yo estaba pensando, yo no sé si opinan lo mismo que yo, pero cuando alguien, no importa, un ciudadano, piensa que quiere ser presidente, quiere tener un cargo electivo y fundamentalmente presidente de la nación, debe cuidarse, y sobre todo en tiempos de campaña, más allá de lo que significa la política, me parece que debe cuidarse notablemente de el cómo se dicen las cosas. Y cuando digo cómo se dicen las cosas, es que, sobre todo en los últimos días, 3 estilos totalmente diferentes, por lo menos estamos hablando de estos 3 candidatos, un Milei muy verborrágico, que va al frente constantemente, que ha podido captar, por lo menos en las PASO, gran parte del electorado, ganó por paliza respecto a los otros 3, más allá de que existe, digamos, una balanza entre la cantidad de votos que han sacado tanto Milei como Bullrich como Massa. Bien, Sergio Massa, que más allá de ser ministro de Economía, es el candidato en un país donde este gobierno comenzó con un dólar de 69 pesos y hoy estamos en 1.010 pesos. 1.010 pesos. Yo recordaba días atrás, ¿recuerdan cuando sucedió lo de las PASO? Esa noche Javier Milei hizo salió a hablarle a todo su público, a todo su votante, y entre algunas de las cosas que dijo puntualmente, y lo recordábamos en este programa, hablaba de la moneda del país, puntualmente, y decía Javier Milei, al peso en la Argentina se le han sacado 13 ceros, y próximamente podemos sacarle 3 ceros más. Algo que pasó quizás por ahí inadvertido, que no se comentó por lo menos en los medios nacionales que por lo menos yo tuve la posibilidad de ver, y lo comentamos en este programa y lo presentamos el corto, aquí los compañeros me asienten con la cabeza, y decíamos, esto no significa otra cosa que un dólar a 1.000 pesos, y algunos me dijeron, no podés decir eso. Y sobre todo algunos oficialistas, pensando que de alguna manera yo estaba alentando, con algo que yo no había dicho, que en todo caso yo había interpretado, una subida o una espantada o estampida del dólar, como más le guste. Pero bueno, insisto, Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, actual candidato a la presidencia, que en los últimos días
el oficialismo ha puesto sobre la mesa toda una serie de medidas que, según aduce el oficialismo, son para paliar la situación. Una situación que algunos se preguntan si la están paliando en este momento, ¿por qué no empezaron a paliarla hace 3 años atrás, cuando asumían este gobierno? Bueno, lo cierto es que más allá de lo que uno pueda plantear o pensar o reproducir, también, hasta ahora hablamos de Milei, hablamos de Massa, una Patricia Bullrich que de alguna manera también ha salido a la palestra. Recordemos 2 debates, el primero donde muchos decían Patricia Bullrich se había quedado, un segundo debate donde Massa por un lado y Milei por el otro parece que fueron sopapeados también por algunos dichos, no solamente de Patricia Bullrich también, sino de quien es candidata por la izquierda a nivel nacional, entre algunas de las cosas que le dijo, y quedaron algunos memes, como yo recuerdo algunos, por ejemplo, nos prometieron papa y la verdad que más de papa nos están haciendo puré. Bueno, lo cierto, señores, es que faltan 11 días para una elección y también 11 días para una elección a diputados nacionales aquí en Tierra del Fuego. Bien, hoy van a estar con nosotros Santiago Pauli, que es ya candidato por la lista 212 por Republicanos Unidos, la lista de Javier Milei, y también va a estar la doctora Liliana Chispita Fadul, de la lista 167 Somos Fueguinos. Vamos a charlar con ellos. ¿Por qué? Porque nos parece importante que los candidatos salgan a la palestra, por lo menos para contarle a usted, al ciudadano, qué es lo que piensan hacer. Primero, cuál es su opinión sobre la realidad del país, sobre la realidad de la provincia y de llegar al Congreso de la Nación, qué es lo que piensan hacer. Así que, si les parece, pausa la primera y luego de la pausa ya está, no aquí, sino en Río Grande, y lo vamos a tener a través de Skype o alguna de estas redes sociales, a Santiago Pauli de Republicanos Unidos. Pausa la primera y volvemos. Bueno, seguimos, lo decíamos, está con nosotros del otro lado, estamos hablando del otro lado de la cordillera, en la ciudad de Río Grande, Santiago Pauli, candidato por la lista 212, diputado nacional por Tierra del Fuego, por Republicanos Unidos. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aníbal Rayit te habla, ¿cómo estás? Hola Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, no, nos parece importante, es decir, siempre hemos invitado a todos los candidatos, es más, hoy debería haber estado aquí, también habíamos quedado con él, el Federico Frigerio, el actual diputado nacional, y la verdad que uno entiende a veces los compromisos de los funcionarios y demás, pero cuando a último momento dicen no podemos estar porque me recuerda que muchos funcionarios que han querido venir al programa, provinciales, municipales, a último momento, mirá, me salió una entrevista, me salió una reunión urgente con el intendente, no llego porque estoy en la ruta, tengo el callito, bueno, siempre alguna. Y así que nos parece importante que todos los candidatos, en este caso a diputados nacionales, le puedan contar al ciudadano de Tierra del Fuego qué es lo que piensan hacer. A veces uno parece medio áspero, ¿no? Pero me parece que lo que debemos hacer, aquellos que estamos en un medio de comunicación, no es más que interpretar la voz del ciudadano, que en todo caso el ciudadano muchas veces se pregunta lo mismo que yo me estoy preguntando en este momento. Bueno, empecemos. No sé si coincidís o no en esto que estaba mencionando, Santiago. No, por un lado te agradezco nuevamente una invitación para estar en este programa. Me hubiese gustado estar de forma presencial, como habíamos hablado, pero se me complicó mucho, así que aunque sea por videollamada, siempre es un gusto conversar. Bueno, coincidimos. Bueno, a ver, ¿cómo has visto los últimos, en principio, 2 debates a nivel nacional? Estamos hablando del debate de este domingo y del domingo anterior. ¿Qué pensás? ¿Quién ganó? A ver, no se puede hablar de quién ganó. En todo caso, ¿qué te parecieron estos debates? Porque yo hasta el momento escuché, opinión mía, personal, hasta el momento escuché de todos, absolutamente todos los candidatos,
¿Qué es lo que piensan hacer, pero no cómo lo van a hacer? Creo que los debates como estos son importantes. Yo celebro que sea parte de los requisitos del cronograma electoral, que sea obligatorio. Ya es la segunda vez que así sucede en una elección presidencial. Así que por un lado me parece bien y está bueno que ya sea parte del folclore electoral de Argentina y que todos los candidatos tengan que ir a participar. Dicho sea de paso, acá la Fundación Universitaria de Río de la Plata organizó uno con los candidatos a diputados y de un primer momento dije que sí, que me gustaría participar porque creo que es muy importante. Ahora, claramente un formato de debate como fue el de los candidatos a presidente no es conducivo a una conversación muy detallada. Y por otro lado, siendo un formato televisivo más allá del contenido político, claramente lo que se busca directa o indirectamente es el rating, es el poder hacer algo que caiga bien, quizás hablarle más a la tropa propia que a otro votante. Entonces, no creo que es muy conducivo una discusión profunda como los que por ahí nos gusta hablar de política quisiéramos. Está bueno, pero es un formato que va más a la frase, al remate, al eslogan, y bueno, por ahí no es que a fondo como uno le gustaría. Mencionaste recién que hay una fundación que organiza un debate. Yo me noticié esta mañana que justamente hay una fundación que no sé quién es, no, a ver, no hay demasiados datos al respecto, a ver si vos podés ampliarnos un poco esto, porque seguramente has sido invitado a este debate que se organizaría, digo, en principio el día lunes aquí en el Hotel Aracur, en la ciudad de Ushuaia. ¿Esto es así? ¿Quién es? ¿De dónde sale este debate? Conozco por nombre y por algunos detalles del trabajo que hace a nivel país esta fundación. Me enteré ahora que tenía presencia en Tierra del Fuego cuando me llamaron hace un par de días atrás para participar y me invitaron a mí, obviamente al espacio. Dijimos que sí desde un primer momento. Sé que se hace el lunes, sé que va a ser transmitido por la TV pública y dijimos que sí. Siempre, tanto yo como toda la gente que es parte de Republicanos, estamos dispuestos a debatir, a conversar, a hablar, a responder preguntas, así que claramente cualquier tipo de conversación pública con otros candidatos nos va a encontrar a nosotros ahí. Bien, nos metemos, vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo calificás hoy la situación del país como candidato a diputado nacional? Estrepitosa, alarmante, en lo personal preocupante para todos, ¿no? En la economía familiar, ninguno de nosotros está exento de cómo nos afecta. Creo que estamos en una situación, no que otros años no hubiésemos pensado, ya es tan acelerado el declive económico que uno se sorprende semana a semana o día a día ya, y la verdad que en resumen es triste, porque obviamente que esta situación siempre le pega más duro a los que menos tienen, a los que no tienen capacidad de ahorro, al que no se puede sostener de ninguna manera, y cada devaluación, cada aumento de precios, cada medida del gobierno que es negativa, le pega de frente. Entonces, por un lado preocupado, por otro lado triste, y por otro lado esperanzado de que estamos ante una posibilidad de hacer un cambio rotundo en el rumbo del país votando este 22 de octubre. Entonces, estoy preocupado por el hoy, pero estoy esperanzado de lo que puede llegar a pasar el año que viene. Hablas de un cambio rotundo, digo, y después nos metemos en lo provincial, a nivel país y demás. Y yo me pregunto, hoy tenemos digamos, un sistema de gobierno presidencialista digamos, hay elecciones cada 4 años, un Congreso que hoy es netamente cuasi bipartidista, que hay elecciones cada 2 años. Y digo, hagamos un poco de futurología, hagamos de cuenta que tenemos la bola de cristal, ¿no? Suponiendo que se mantengan los números de las PASO, de las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde Javier Milei realmente sacó un número que muchos no sospechaban a nivel nacional, y que Javier Milei sea el futuro presidente.
Yo hacía un análisis sobre las medidas que plantea Javier Milei de llegar a la presidencia y yo diría que más del 90% sí o sí necesitan de la aprobación del Congreso de la Nación para llevarlos adelante. ¿Es así esto? A ver, cualquier presidente o presidenta de gobierno en Argentina tiene que hacerlo en el sistema republicano en el que nosotros estamos como país, por ende hay división de poderes, y por lo tanto el Congreso es esencial para la conducción del país. Toda aprobación o derogación o discusión de leyes, proyectos de leyes, suceden en las dos cámaras del Congreso. Claramente es un sistema pensado para que un sector, sea minoritario o mayoritario, no pueda atropellar al resto imponiendo su voluntad. Y así está pensado. Y, a ver, mi partido se llama Republicanos. Claramente nosotros estamos a favor del funcionamiento correcto de las instituciones y de la división de poderes. El desafío de Milei presidente va a ser gobernar un país con un plan que implica una clara reforma de cómo se conduce el Estado, con una clara reforma del rumbo económico, social y político del país, y por otro lado con el desafío de no tener mayoría en el Congreso. Por eso cuando nosotros decimos tenemos posibilidad de meter 2 de 3 diputados en Tierra del Fuego, animamos a la gente a que vote así, porque la Libertad Avanza como fuerza gobernante va a necesitar la mayor cantidad posible de diputados y senadores. Ahora, no va a contar con una mayoría en esta primera instancia, por eso Milei también habla de hacer reformas que muestren su resultado positivo a la sociedad antes de las elecciones de 2025, porque en 2025 va a estar la posibilidad de sumar más diputados y senadores. Y creo que es un desafío que tiene todo gobierno, pero el de Milei especialmente, porque al ser una figura nueva, dentro de un espacio político nuevo, no arrastraba diputados y senadores de antes como le sucedió a otras fuerzas, quizás Juntos por el Cambio, por ejemplo, cuando llegó a la presidencia, tenía diputados y senadores de sus partidos que existían hace muchísimos años. Acá Milei se encuentra con un gran desafío y por eso quienes ocupemos una banca en el Congreso, sea en la Cámara Alta o en la Cámara Baja, vamos a tener que trabajar muy fuerte para poder generar los consensos y dar las discusiones necesarias para los proyectos de ley que queramos presentar. A ver, tu opinión, extensión de dominio. ¿Qué votarías de llegar al Congreso? Mira, yo creo que hay muchas leyes bien intencionadas que quienes la piensan se olvidan de que vivimos en Argentina. ¿Qué quiero decir? Y te pongo en esta categoría también las leyes de ficha limpia, por ejemplo. Yo creo que todas las leyes que impliquen avanzar contra la propiedad o contra la posibilidad de participación política de alguien basado en cuestiones penales, cuestiones judiciales, tienen que estar muy bien estudiadas para que el uso que se les dé sea el que se propone en un primer momento y no que se conviertan en un arma política en manos de un gobierno corrupto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En la letra estoy de acuerdo. En la práctica sé que Argentina ha tenido muchos gobiernos que han perseguido a sus opositores políticos. De hecho, estamos viviendo una hora en este momento. Y a mí me preocupa cómo esas buenas herramientas puedan ser utilizadas como armas en manos de malos gobiernos. Por eso creo que son discusiones que se tienen que dar a fondo. ¿Cuál es la mayor discusión que crees hoy debería darse en el Congreso de la Nación? Yo no sé si es la que yo quisiera, sí creo que va a ser la que se va a dar, porque todas las propuestas de Milei son muy disruptivas. Hablemos de la dolarización, por ejemplo. Entonces, él como presidente, empezando a trabajar sobre sus propuestas de campaña y su plan de gobierno, va a generar muchísima discusión. Bienvenido que así sea, estamos listos para discutirlo con todas las fuerzas políticas. Entonces, más allá de lo que yo crea o quiera, creo que cualquiera de las grandes propuestas de Milei van a generar un montón de discusión. Sí, no solamente me parece alguna de las propuestas, me parece que últimamente, y esta es una opinión personal, no sé si coincidís o no conmigo, un poco la verborragia de Javier Milei como candidato. Yo digo, una cosa es estar, como de alguna manera también surgió Javier Milei a través de los medios de comunicación, donde uno puede decir cualquier cosa, y otra es alentar puntualmente o haber tenido, por ejemplo, estos días, tu opinión pido, ¿no?
Cuidado con el tema de los plazos fijos. Cuando habló de las personas mayores, habló de viejos meados. Es decir, me parece que, más allá de lo disruptivo, que coincido contigo, es decir, gran parte de las propuestas de Javier Milei son totalmente disruptivas, me parece que cualquier candidato, y lo hago extensivo también al resto de los candidatos, tiene que tener, por lo menos, a mi humilde entender, tiene que ser muy cuidadoso con el lenguaje, sobre todo a través de los medios nacionales. ¿Por qué? Porque termina pasando que, por ejemplo, hoy hay gente que ya quiere a Milei iniciarle la posibilidad de un juicio político por parte de sus dichos. A ver, la pregunta es quién le pone el cascabel al gato, convengamos, porque yo la verdad que Madre Teresa de Calcuta conocí una sola, no hay demasiadas, ¿no? Y la otra es algo que yo más de una vez he dicho, que me parece que sería bueno que algunos candidatos también lo pudiesen decir. La verdad que yo no orino agua bendita, pero estoy tratando de que la mía cada día sea más limpia, cosa que no está pasando a nivel nacional. Pero bueno, puntualmente te pedía tu opinión al respecto. Te hago una consulta, Aníbal. ¿En dónde específicamente Milei habló de viejos meados? Están, por lo menos a través de los medios de comunicación, han salido algunas cortos o videos, o como quieras llamarle, puntualmente sobre ese tema, dado que inclusive también en el debate del domingo anterior, creo, no me acuerdo si fue una de las candidatas o uno de los candidatos, me parece que una de las candidatas habló puntualmente también sobre este tema, y la verdad que Sí, yo escuché lo que dijo Bullrich, pero mi pregunta hacia vos es, ¿vos fehacientemente lo escuchaste a Milei usar el término viejos meados? no, yo no lo escuché, pero como lo planteó una candidata presidencial y Milei no dijo que era mentira, dije, bueno, hay que creerle. Bueno, en ese caso yo lo que te aclaro es Milei nunca utilizó esa expresión. Yo tomo tu recomendación a que aquellos que somos candidatos debemos tener cuidado con las palabras. Me parece hacer lo que decís y te tomo el consejo, pero vos estás repitiendo algo que no es cierto, que le escuchaste decir a una candidata que se opone a la campaña de Milei, por ende, cualquier cosa que dice es para usarlo en contra de la campaña de Javier Milei. Y a mí me gustaría que los medios de comunicación también sean responsables antes de repetir cosas sin ver si es cierto, porque él nunca lo dijo, esa es una operación de Juntos por el Cambio, que creo que a veces lo que sucede en los medios de comunicación es replicar lo que otro medio dijo, lo que un candidato que se opone a otro candidato dice, sin chequear, y eso hace que se convierta en una operación, aunque sea de forma inconsciente o involuntaria. Pero Ahora, creo que la responsabilidad con las palabras le cabe tanto a los candidatos políticos como a los medios de comunicación en época electoral. Ahora, Santiago, yo me pregunto, ¿no? Si gran parte de lo que se dice de Javier Milei, como el resto de los candidatos, son operaciones políticas de uno u otro lado, ¿por qué el candidato o la fuerza política no sale desmintiendo este tipo de cosas? Sí, pero vos imaginate que si uno saldría a desmentir, yo no soy Milei y yo no tengo los focos puestos en mí como los tiene Milei, pero en ningún orden de magnitud comparable. El otro día encontré una cuenta falsa que me hicieron gente que claramente yo sé que viene de un sector político de la provincia, con declaraciones falsas mías en donde yo supuestamente atacaba a los docentes. Imagínate yo que soy docente si voy a atacar a los docentes. ¿De qué Entonces, sector político? Ya que lo mencionás, que mencionás responsabilidad en lo que uno dice, ¿de qué sector político? no, yo sé por información que me dice, pero como no lo tengo comprobado, no lo voy a decir para ser responsable con la información. Ahora, yo cuando veo una cuenta de Instagram hecha falsa mía, con cosas que yo no dije, en donde supuestamente yo atacaba sectores de la sociedad, imagínate que si yo tengo que salir a desmentir cada cosa que se inventa, se tergiversa de lo que yo digo, voy a estar todo el tiempo desmintiendo cosas que inventen otros y voy a estar también prestándome a las operaciones. Yo lo tomé como una gracia, me reí un poco
y reporté la cuenta por falsa y seguí adelante. Ahora, ese soy yo, un humilde candidato a diputado nacional. Llevarlo al caso de Milei. De Milei se dicen 1.000.000 de cosas. A ver, muchas de las controversias que se generan son cosas que efectivamente Milei dijo. O sea, tiene controversias por cosas que dice, pero tiene 1.000.000 de controversias por cosas que no dice, están sacadas de contexto o inventadas. Entonces, no creo que la responsabilidad esté en la persona de quien se inventa algo salir a desmentirlo todo el tiempo. En todo caso, quien lo dijo, como este caso, Patricia Bullrich, que inventó que Milei utilizó una expresión guaranga como esa, ella en todo caso debería hacerse cargo, que es la que lo inventó. Pero bueno, ya sabemos quienes estamos en política que lamentablemente esto es parte de la cultura política y electoral. No me gusta, pero sé que es así. Ya que sos candidato a diputado nacional, ¿cuáles serían los 5 temas primordiales sobre los cuales basarías en principio de llegar al Congreso de la Nación tu trabajo como diputado nacional por Tierra del Fuego? Digo una enumeración porque no tenemos demasiado tiempo. Una de las cosas que nosotros hemos propuesto en campaña y de las que hemos hablado y de las que queremos dar la discusión, primero, todo lo que tenga que ver con espacios políticos de Tierra del Fuego, 19-640 y Malvinas son temas que siempre van a estar presentes y en eso sé que tengo mucho en común con gente de otros espacios políticos, pero nosotros, aparte de esos temas sobre los cuales queremos dar nuestra opinión y dar la discusión siempre que sea necesario, hemos hablado de algunas propuestas que tienen que ver con la conectividad aérea y terrestre de Tierra del Fuego, que es algo que nosotros creemos que hay una crisis y tenemos que solucionarla. Por otro lado, seguir dando las discusiones que Milei lleva al Congreso, pero en lo particular, a nosotros como espacio, también nos interesa volver a debatir temas desde lo que hemos peleado desde afuera, como son la ley de aborto y que hoy estando de adentro creemos que hay que volver a dar la discusión. Y aparte, todas las propuestas que Milei como candidato a presidente quiera que se discutan en el Congreso, nos van a encontrar a nosotros dispuestos a conversarlo sin ningún problema con gente de otros espacios políticos. Bien, ¿por qué debería votarte el próximo 22 de octubre en el electorado de Tierra del Fuego? Es decir, ¿por qué debería votar a Santiago Pauli, lista 212 Republicanos Unidos? Porque la mayoría de Tierra del Fuego, de los votantes que votaron en agosto en Tierra del Fuego, votaron por un modelo de país nuevo que es el que propone Javier Milei, y es muy probable que se repita ese voto a favor de un cambio de rumbo que es el que propone Milei. Ahora, se necesitan diputados. Milei no puede gobernar sin diputados, por ende, nosotros le decimos a la gente, voten a Milei, voten a los diputados de Milei, estamos cerca de la posibilidad de meter 2 de 3 diputados y es necesario para poder dar la discusión adentro del Congreso y que Milei cuente con un bloque en diputados y en senadores en las provincias donde se elijan que pueda llevar esta discusión ahí adentro. Bueno, muy bien, Santiago. 11 días para las elecciones. Parece una eternidad, pero bueno, son los últimos momentos. Es decir, la carrera comenzó, hay que llegar a la meta. Así que toda la suerte para este 22 de octubre. Muchas gracias, Aníbal, por el espacio y bueno, siempre dispuestos a conversar cuando sea necesario. Muy bien, gracias. Bueno, señores, ahí lo teníamos. Santiago Pauli, candidato a diputado nacional por la lista 212 por Republicanos Unidos. Luego de la pausa, ya está en el estudio y le agradecemos. Está la doctora Liliana Chispita Fadul, lista 167, Somos Fueguinos. Vamos a charlar con ella aquí en la mesa de controversias. Pausa. La segunda y volvemos. Seguimos, señores. Lo decíamos, está con nosotros la doctora Liliana Chispita Fadul. Un gusto, Liliana. Igualmente, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Lista 167, Somos Fueguinos. Así es. Bueno, a ver, lo decíamos recién con quien es candidato por Republicanos Unidos, Santiago Pauli, 11 días para las elecciones. Y hablábamos sobre quizás aquello de la responsabilidad de todos aquellos que son candidatos, sobre todo cuando hablan a través de un medio de comunicación. Y la verdad que me parece que está haciendo falta en los medios, o por lo menos mi humilde opinión, la palabra
oficial de todos aquellos que son candidatos para contarle, más allá de lo que son las campañas, el puerta a puerta, el mano a mano, de qué piensan hacer de llegar, en este caso, al Congreso de la Nación. Pero, en principio, ¿cómo definís la situación actual del país? Muy difícil, preocupante realmente. Bueno, el valor del dólar, ¿no?, que va escalando, o mejor dicho, lo poco que vale nuestro peso cada día menos. Sí, cómo se va despreciando la moneda Exactamente, argentina. la devaluación día a día. Y preocupa y mucho porque a mí me gustaría tener de los candidatos presidenciales, de todos en realidad, un diagnóstico, por un lado, más claro y también una solución más clara. Porque hablabas vos del debate, ¿no?, presidencial hace un rato, y la verdad que más allá de alguna chicana y alguna que otra propuesta mínima, esto humildemente entiendo que no ha sucedido. Y fundamentalmente, y teniendo en cuenta sobre todo nuestra provincia, tampoco nos queda claro, Aníbal, qué piensan hacer los candidatos presidenciales que lleguen, o el que llegue a la presidencia, qué piensa hacer con nosotros, con Tierra del Fuego. Puntualmente, ¿qué piensa hacer con la 19640 y con nuestro subrégimen? Bueno, perdón, yo lo que planteaba, no sé si coincidís o no conmigo, Liana, es que por parte de los candidatos, yo la verdad que no he escuchado todo, en todos lados donde salen los candidatos, pero he escuchado vamos a hacer, pero no cómo. Es decir, qué, pero no cómo. Tampoco no qué vamos, porque mirá, vamos a los tres que tienen mayor posibilidad, o por lo menos en La Paso sacaron mayor cantidad de votos. Hablábamos justamente, bueno, Milei, Massa y Bullrich. Exactamente, bueno, digamos, quien sería el ministro de Economía de Bullrich dijo que el régimen de Tierra del Fuego iba a ser cambiado, no dijo cómo. Massa, bueno, la separata está presentada en el presupuesto nacional. Y los textiles están esperando. Claro, los textiles están esperando, en la separata el régimen o el subrégimen de Tierra del Fuego está en la mira, porque está allí, presentadito, como para ser minado para el equilibrio fiscal. ¿Qué significa? Que no nos van a dar más beneficios, obviamente, si no, no estaría allí en esa separata. Y Milei, la verdad que me sorprende, porque por un lado yo lo he escuchado decir que el régimen de Tierra del Fuego no es problema para la Argentina, pero también lo escuché, no es que me lo contaron, decir que el régimen de Tierra del Fuego era una estafa para los argentinos de bien. Entonces, cuando él vino a Ushuaia, yo pensé que realmente iba a dar una conferencia de prensa y que iba a decir puntualmente, ¿no?, qué piensa, si es presidente, hacer con el subrégimen de Tierra del Fuego y, por supuesto, con la 19640. ¿Qué decimos nosotros como partido provincial? ¿Qué habría que hacer en ese sentido? El subrégimen tiene que pasar a ser texto de la ley 19640, porque si no, vos bien lo estás planteando, los textiles, resultaba que el 20 de septiembre venía Massa con el decreto firmado, con la noticia de que se incorporaba a la prórroga el textil. Bien, el 20 no vino, el 26 era otro día, tampoco vino. Bueno, hoy ya es 11, ¿no es cierto?, de octubre, y están con el corazón en la boca. Se piensa que a lo mejor podría ser firmado, no lo sabemos, por ahí sí, por ahí no. Lo cierto es que la incertidumbre hoy nos rodea por todos lados. Entonces, me parece que hay que trabajar fuertemente, y es lo que desde Somos Fueguinos pensamos hacer en el Congreso de la Nación, para incorporar al texto de la ley nuestro subrégimen industrial en su totalidad. Entonces, hay mucha incertidumbre, Aníbal, en todo sentido. Nosotros no llevamos candidato a presidente. Somos Fueguinos vamos solamente en la candidatura a diputados nacionales. Pero obviamente que llegando al Congreso de la Nación, sea cual fuere el presidente o la presidente, vamos a acompañar todo lo bueno para la República y para Tierra del Fuego. Pero no vamos a hacer levantamanos, ¿eh? Yo escuchaba recién al candidato Pauli decir que Milei necesitaba muchos diputados para lograr hacer lo que quería hacer.
Yo te digo sinceramente, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los privilegios, él dice casta, ¿no? Yo digo, los privilegios de la clase política tienen que terminarse. Y ahí lo acompañaría, sin ninguna duda. Levanto la mano para que los privilegios se terminen de la clase política. Ahora, que no piense que voy a levantar la mano si quiere eliminar el Banco Central de la República Argentina, porque realmente un banco central tiene que existir. Por supuesto tiene que tener independencia, que hoy no la tiene debidamente, pero eso es otra cosa, hay que plantear otro tipo de legislación. Ahora cerrarlo, como se plantea, de ninguna manera. Y hay cuestiones que hay que analizar y no es cuestión de tener la cantidad de... Mirá, a mí me tocó ser diputada nacional y me sentaba en la última grada, ¿viste? Entonces, bueno, uno veía todos los movimientos de los bloques grandes. Ahí estabas en el anfiteatro. Exactamente. Y bueno, generalmente un bloque mayoritario, sea oficialista o sea opositor, vota en bloque, o sea, en conjunto. Es muy difícil que un diputado de un bloque grande vote en contra de su propio bloque, porque recibe directivas. Esto es así, se ha visto y no hace falta que yo te lo cuente. Entonces, lo bueno de un partido provincial como Somos Fueguinos es que vamos con las manos libres a decirle sí a todo lo bueno que plantee el bloque oficialista, decirle no a lo que consideremos inconveniente, y lo mismo a un bloque grande, por ejemplo, opositor, que haga el mismo planteo. Entonces, de eso se trata. No es cuestión de tener muchos diputados para levantar las manos, es cuestión de tener diputados que representen fielmente, en este caso, al pueblo de la Tierra del Fuego. Bueno, yo por eso de alguna manera le planteaba a Pauli, insistimos, el candidato a diputado por Republicanos Unidos, esto de, a ver, hoy se elige un presidente cada 4 años, a partir de diciembre y por los próximos 2 años el Congreso de la Nación y el Senado, digamos, el Congreso en general, senados y diputados, prácticamente terminan siendo bipartidistas y hoy quizás el 90% o más de las propuestas de un Javier Milei, quien de alguna manera, digamos, sorprendió en las PASO, dependen puntualmente del Congreso de la Nación. La verdad que pienso que este resultado electoral, que obviamente tuvo un ganador en las PASO, pero fue dividido en 3/3, digamos, con menores votaciones, pero en 3/3, creo que tuvo que ver mucho con el hastío, el hartazgo que tiene hoy la sociedad. Mirá, caminando las calles de toda la provincia como lo estamos haciendo... Perdón, digamos, se lo traducimos en el idioma, fue un voto de calentura. Yo diría de hastío, de hartazgo, de que no puede ser muchos privilegios para pocos y muchos la verdad, sin poder llegar a fin de mes. Y esto es así. El problema de alquileres, el problema de la inflación que no para, de este dólar disparado, imparable, de medidas incluso que hay que estudiarlas muy bien. Porque vos fijate, en las últimas medidas propuestas por el oficialismo por Massa en el Congreso de la Nación, ¿no? Esto de el impuesto a las ganancias, de dejarlo sin efecto para determinadas categorías salariales, u otras también, el tema del IVA. Bueno, en algún caso también Milei, su espacio, acompañó esta situación diciendo que la política era que hay que tener menos impuestos, rebajar los impuestos, eliminarlos en algún caso. Pero la verdad que a mí lo que me sorprendió es que votó con el kirchnerismo, pero por otro lado no se dijo de dónde iba a haber equilibrio fiscal por ese dinero que ya no va a ingresar, ¿no? Y nosotros, como provincia también, y dado estas medidas, muchas de estas medidas, vamos a recibir mucha menos coparticipación. Entonces, me parece que hay que ser claro y en este sentido, vuelvo a insistir, la posibilidad que tenemos desde Somos Fueguinos es de poder decir absolutamente que no a las medidas inconvenientes y que sí apoyar constructivamente a todos aquellos proyectos que beneficien fundamentalmente a nuestra tierra, no a nuestro suelo, a nuestros conciudadanos. Si tuvieras que hacer un balance de la situación provincial hoy, ¿cómo la definís? Bueno, la verdad que me parece que el gasto político es muy grande, lo he dicho siempre,
nos pasó hace poco tiempo con la Constituyente, cuando decíamos, ¿para qué vamos a aumentar los concejales si con 7 son suficientes? Y algunos que decían ser opositores, ¿no? Bueno, votaron el aumento de concejales, la figura del viceintendente, en fin, un costo que es innecesario pagar porque hay que invertir en la gente que hoy necesita tener más cantidad de empleo, más posibilidades, más calidad de vida. Entonces, me parece que hay cosas que, bueno, no me gustan. Me parece que el tema, la soberanía, hablaba Pauli recién de Malvinas. Yo recuerdo haber escuchado a Milei decir que, bueno, una de sus referentes políticas era Margaret Thatcher, ¿no? He escuchado a Mondino, que sería posiblemente la canciller si es... Posible canciller exactamente, si es electo presidente, bueno, hablando de los Kelpers, y todos sabemos lo que se publicó en un diario británico. Entonces, me parece que en este caso la soberanía no se declama, sino que se defiende, ¿no? Y yo en este sentido, para mí Malvinas es, bueno, es algo que bueno, lo defiendo con uñas y dientes. Me hubiera gustado también estar días pasados, cuando estuve días pasados defendiendo la soberanía y llevando la Virgen junto a los veteranos de guerra, la Virgen hasta la estancia El Relincho, hasta la entrada obviamente, respetuosamente, como corresponde, dentro de la legalidad. Me hubiese gustado ver a funcionarios de la provincia, de las ciudades. También me hubiera gustado ver a los candidatos a diputados nacionales acompañando a esos veteranos que tanto hicieron por Malvinas, ¿no? Perdón, aclaramos que cuando hablamos de la estancia del Relincho, hablamos de la estancia donde está, todavía sigue colocado este radar sí, cierto mirá, Aníbal, algo inglés de la empresa Leolabs, ¿no? Inentendible que el gobierno nacional haya autorizado. Inentendible que el gobierno provincial haya hecho las autorizaciones que hizo, llámese Inspección General de Justicia, Dirección Provincial de Energía, etcétera. Inentendible que asesores de una diputada nacional como Mabel Caparrós hayan formado parte del directorio de esa empresa que fue la fusión de dos, una con domicilio en Dublín, en Irlanda, y la otra con domicilio en Londres, Gran Bretaña. Y hablamos de soberanía y aplaudimos los 2 de abril a los veteranos, que yo lo hago y con honor y gloria para ellos, y vamos a la vigilia y después alegremente permitimos estas cuestiones. Bueno, entonces me parece que más allá de los discursos, que a veces son grandilocuentes, extravagantes a veces, en algunos casos no me gustan, a mí no me gusta, que si esto lo escuché yo, nadie me lo contó, no me lo contó ninguna, ni en el debate presidencial ninguna candidata. Escuché hablar del peso argentino y bueno, y alguna comparación en algún caso con el excremento, y lo digo claramente, no tengo problema en decirlo, ¿no? Y bueno, me parece que hay que ser medido, ¿no? Y respetuoso por sobre todas las cosas. Yo creo que la Argentina tiene que tener su moneda, ¿no? Yo entiendo que un país sin moneda es algo así como un país sin bandera, la moneda nacional no se puede resignar. Y bueno, pero son cosas que si llegamos al Congreso y la gente nos da la posibilidad, el honor nuevamente de estar ocupando una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a defender los derechos de la Tierra del Fuego y de su gente, como te digo, a rajatabla. Vamos a decir que sí a los buenos proyectos del presidente que sea, y vamos a decirle que no a cuestiones que vayan en contra de los intereses nacionales y provinciales. Hablando de lo que significa la provincia, ¿no? De la situación provincial, ¿cuáles serían los ejes temáticos sobre los cuales basaría Liliana Chispita Fadul su labor parlamentaria de llegar al Congreso? Principalmente, Ley 19640, trabajar arduamente para incluir al texto de la ley nuestro subrégimen con los controles necesarios, para tranquilidad de todos los trabajadores, para seguridad jurídica de todos, sería una cuestión para mí medular. Es decir, plantear la incorporación del subrégimen al texto de la ley, que hoy depende de un simple decreto, de la voluntad, buena o mala voluntad digamos, del Ejecutivo de turno o de lo que fuere, pero una firmita, en cambio una ley, tenés que lograr
el quórum luego para ser derogada, la cantidad de votos para que se convierta o se derogue el texto de la ley. Entonces, eso me parece prioritario. La ley de aerodependencia también, Aníbal, porque los costos de los pasajes, ese es un problema que en todas nuestras caminatas se plantean. Y en Río Grande, con el agravante de que tienen muy pocos vuelos y en horarios inconvenientes. Pero además, el costo de los pasajes hoy aéreos, vos sabés, una familia tipo que tiene que viajar, ya sea por salud, por trabajo, por lo que fuere, que tiene el derecho de viajar, tiene que tener un platal, ¿no? Para ir y volver, para salir del continente y volver a él. Entonces, queremos volver a través de una ley de aerodependencia a tener ese costo, recordás vos, de residentes fueguinos, ¿no? Que en algún caso fue del 50%. Esa es una legislación que por supuesto vamos a pelear, así como vamos a pelear que se cumpla la ley del cruce por aguas argentinas que logramos en su momento y que hoy no se está cumpliendo, y ahora se trata de incorporar año a año en los presupuestos nacionales la suma de dinero necesaria para que la obra comience y termine de una vez por todas. Digamos, es una opinión personal, el cruce por aguas argentinas es una obra que desde el punto de vista soberano es importante. Ahora, desde el punto de vista práctico, lo hemos hablado con muchos, dista mucho de ser práctico para el habitante de Tierra del Fuego que tiene que ir y volver y pasar por el continente, ¿no? Bueno, es absolutamente necesario ese cruce por aguas argentinas y la ley está. Yo la trabajé con todas mis ganas, no era mi proyecto, era el proyecto de José Martínez, el fallecido senador, pero me comprometí a sacarla. La ley salió y hoy no se está cumpliendo. Y entonces ahora quiero volver al Congreso para que realmente la parte que falta, que es el dinero en cada presupuesto nacional, pueda ser una realidad. Hoy miraba realmente los costos, justamente estábamos charlando hace un ratito acá, los costos de lo que cuesta hoy en pesos argentinos la barcaza. Bueno, dos cosas me llamaron la atención. Primero el costo, ¿no? Que no es nada barato, pero además me llamó también la atención que ahora son menos pesos chilenos y más pesos argentinos, cuando antes era absolutamente a la inversa. Todo lo contrario. Más o menos 23.000 argentinos es lo que leí, no sé si será correcto, y 19.000 y pico chilenos. Entonces, estamos hablando de un dólar de mil. Pero más allá de eso, más allá de una cuestión práctica, además es una cuestión de soberanía, de geopolítica. Es algo que tenemos que lograrlo, porque no es imposible, es absolutamente posible. Hay que gastar bien, invertir bien, más que gastar bien. Nos quedan 3 minutos, pero digamos, dentro de los temas prioritarios, que llegar Liliana Chispita Fadula al Congreso, digamos, basaría su labor parlamentaria. Lo que te comenté, Bien. Ley 19640, inclusión del subrégimen, sin ninguna duda. Ley de aerodependencia para que los costos de los pasajes se reduzcan y la cantidad de vuelos sean los necesarios y los suficientes en toda la provincia. Por supuesto, la cuestión de soberanía. Esto, para mí es básico. La exploración de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur. Los acuerdos de Madrid, que tanto se comprometieron algunos de que iban a ser derogados, todavía están vigentes, ¿no? Y bueno, uno de los primeros proyectos que me aprobaron a mí por unanimidad, de los 700 que presenté y de los 130 que se aprobaron casi todos por unanimidad, fue que los países limítrofes nuestros, los países amigos obviamente, no prestaran sus puertos ni sus aeropuertos para que recalaran allí las empresas que iban luego a explorar, ¿no? O a explotar nuestros recursos naturales a la zona de Malvinas. Ese proyecto salió y el Ejecutivo Nacional lo tomó y por un tiempo se puso en práctica. Bueno, hoy quedó sin efecto. Yo quiero retomar también esa cuestión. Republicanos, Somos Fueguinos es la única fuerza política que propone el corte de boleta. ¿Sí? Porque en un minuto. Bueno, porque nosotros llevamos solo una boleta a diputados nacionales, 167. Entonces, nosotros tuvimos casi 4.000 votos nulos. ¿Por qué? Porque la gente nos votaba, entonces ponían el sobre nuestra boleta, que es más chica, y alguna de las largas que tenían presidente y lo que venía detrás. Pero en la mayoría de los casos no se daban cuenta que poniendo
la boleta larga, se anulaba nuestra categoría porque coincidía con la de nosotros. Correcto, había una categoría que se superponía. Exacto, quien quiera votar hoy un presidente, que es lo que nos preguntan todos estos días, preguntan, ¿podemos cortar la boleta presidente, ponerla del presidente y ponerla de ustedes? Por supuesto, y así los votos no se anulan. Liliana, no nos queda tiempo. En 30 segundos a esa Cámara, a ver, ¿por qué dentro de 11 días deberían votar a la lista 167 Somos Fueguinos? 30 segundos. Porque vamos a defender con uñas y dientes a nuestra provincia, a nuestra gente, a nuestros habitantes. Creo que merecemos un futuro diferente, podemos hacerlo, ya dimos muestras de que esto es posible, y porque no estamos comprometidos con ningún partido nacional. No tenemos facturas para pagar, tenemos las manos libres y vamos a hacer lo mejor, sin duda, para la Tierra del Fuego. Liliana, gracias por aceptar el convite y toda la suerte. Muchísimas gracias, Aníbal, muy amable. Gracias. Bueno, señores, nos estamos yendo. Si Dios quiere, hasta el próximo domingo, en esto que hemos denominado Controversias a través de la televisión pública fueguina. Chao.